Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro webinar el día de hoy, El arte de educar los corazones. Mi nombre es Julisa López y estaré acompañando a nuestro ponente en la moderación del día de hoy. Educar la mente sin educar al corazón no es educar en absoluto. Esta frase aristotélica es sin duda uno de los pilares de la educación socioemocional y refleja la necesidad de que tienen nuestros alumnos y que necesitamos estar trabajando con ellos en educar su corazón dentro de las aulas. Y claro, para poder formar niños emocionalmente inteligentes es fundamental formar a quienes van a ser, en última instancia, responsables de ellos en el salón de clases. Lo que alienta a educar el corazón es la idea de que si hoy nos ocupamos de las emociones, mañana reduciremos la incidencia de problemas derivados de emociones conflictivas. Estos problemas pueden ser simples y cotidianos o verdaderamente graves, como la violencia, el suicidio o el consumo de drogas. Digamos que a través de la educación emocional desarrollamos un yo sano que determine la liberación y la madurez emocional, obteniendo la sensación de eficacia y de autorrealización. Para hablarnos un poco más de este tema, contaremos con la presencia de nuestro ponente, José Luis Ángel, y les platico un poco más de él. José Luis es originario de la ciudad de Morelia, Michoacán, licenciado en Educación, Filosofía, Teología y maestro en Administración de Recursos Humanos. Cuenta con estudios de Psicología Clínica en la UNAM, diplomado en Estrategia Didáctica por La Salle, México, diplomado en Nuevos Modelos Formativos para el Desarrollo de la Inteligencia Emocional en el Aula por la Universidad de Extremadura, España, y diplomado en Administración de Proyectos por el ITAM. Cuenta con 30 años de trayectoria académica y profesional en el ámbito educativo. Ha colaborado en diferentes niveles de educación inicial hasta educación superior, tanto en entornos educativos formales como no formales, así como en diversas publicaciones a cargo del Instituto Politécnico Nacional. En los últimos años se ha desempeñado en el área de la docencia, gestión de instituciones educativas, formación docente, profesor invitado por IPN y generación de contenidos para proyectos editoriales. Actualmente colabora como asesor y capacitador en temas psicopedagógicos y didácticos, tanto de manera independiente como en colaboración con empresas del ámbito editorial y educativo. José Luis, un gusto tenerte el día de hoy con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Julisa. Es un honor estar compartiendo con ustedes en este momento, esta tarde, para hablar un tema tan importante como es el educar desde el corazón. Creo yo y comparto lo que un santo dentro de la educación, como fue San Juan Bosco, solía decir que la educación es cosa del corazón, ¿verdad? Ciertamente que como padres de familia, como maestros, cuando educamos, metemos el corazón, metemos las emociones, metemos esta parte que es muy nuestra, que es el amor hacia los demás, ¿verdad? Y por lo tanto, pues un gusto de estar compartiendo con ustedes. Me da gusto también que haya en nuestro foro ahora maestros, profesores, directores de educación y de instituciones educativas, ¿verdad? Yo quiero invitarles para que en este momento que vamos a estar compartiendo, porque no quisiera decir que es una conferencia, sino que más bien es un compartir, por lo tanto, pues se sientan con toda la libertad, todos los participantes de este encuentro, de este webinar, que se sientan con toda la libertad de mandar sus preguntas, de mandar sus intervenciones a través del chat, ¿verdad? Que pues Julisa podrá irnos administrando y que en algunos momentos nosotros iremos indicando o dando unos momentos para podernos escuchar. Bueno, pues vamos a iniciar con el tema. Voy a compartir unas diapositivas que tengo preparadas para este tema. Julisa, por favor, si me quieres indicar que la presentación esté viéndose en este momento, ¿verdad? Perdón, voy a volver a compartir. Claro, en cuanto la vea, lo confirmo. Sí. Para que me indiquen si la presentación se está viendo en este momento.
Perdón, que tuve aquí una falla que cerré el PowerPoint. Entonces, en un momentito lo volvemos a abrir y estaremos compartiendo con ustedes estas diapositivas. Ok, creo que ya está la presentación aquí en pantalla. Perdón por el pequeño retraso. ¿Lo tenemos ya en pantalla? Está apenas como cargando la imagen. Ahí ya visualizo en modo edición y ya ahora sí, ya está en modo presentación. Perfecto. Pues vamos a arrancar. Bueno, como hemos indicado, como nos ha hecho también conocer Julissa, la participación es el arte de educar los corazones. Fíjense que es muy importante para poder educar en una, diremos, sanamente a nuestros alumnos, porque no se trata solamente de transmitir conocimientos dentro de la escuela, o que la escuela tenga como objetivo formar ciudadanos y formar profesionistas que posteriormente tendrán su quehacer y su desempeño dentro de la sociedad. No se trata solamente de la transmisión de conocimientos, sino se trata también de meter el corazón. Y el corazón y este amor que es para educar los corazones de las personas, mucho tiene que ver el mundo emocional. Entonces, en esta intervención vamos a hablar sobre las emociones. Y quisiera centrarme en la función que la mayoría de ustedes tiene como directivos de instituciones educativas, sobre todo en la parte emocional, porque la parte emocional tiene mucho que ver también con esto, cómo nos dirigimos hacia nuestros profesores, a nuestro equipo educativo, ¿verdad? Y cómo también esto llega a los padres de familia y a nuestros alumnos. Y tiene mucho que ver desde la parte personal, desde cómo nosotros nos sentimos también emocionalmente en nuestra labor educativa. Y quiero hoy poner en la mesa y ponerles a ustedes algunas cosas que personalmente también me han tocado vivir, y esto lo he preparado desde la experiencia personal, ¿verdad? Como aquellos acontecimientos que pueden modificar nuestras emociones, las emociones que nosotros tenemos como profesores, como educadores y como directivos de instituciones educativas, pero que aquellos acontecimientos que tienen una valencia emocional positiva. Quiero decir esto, que nuestras emociones tienen una valencia tanto positiva como negativa. Son aquellas, esto es lo que nos da la posibilidad de decir, pues es que esta emoción es fea para mí, no me gusta, es desagradable, entonces tiene una valencia negativa. Y aquellas emociones que nos motivan, aquellas emociones que dicen, oye, me siento bien, me gustó, esto es bueno, pues es una valencia positiva. Nosotros le damos un valor positivo o un valor negativo. ¿Cuáles son aquellos acontecimientos que tienen un valor positivo dentro de la institución? Un valor positivo emocional y que repercuten en la educación. Por supuesto que son los logros que nuestros alumnos tienen. Nosotros nos sentimos bien motivados, nos sentimos contentos cuando hay un reconocimiento de algún alumno que está en nuestra institución, el reconocimiento por los logros que están haciendo, por la aportación que está haciendo, por los conocimientos que tiene. Esto a veces nosotros como instituciones educativas promovidos y también podríamos decir motivados por las inspecciones, por la Secretaría de Educación Pública o por cualquier otro ente, entramos a ciertos concursos, entramos nosotros a poder, pues podríamos decir en un cierto sentido, medirnos ante otras instituciones y entonces decimos, quiero también llevar a mis alumnos para que
pues puedan demostrar lo que ellos han logrado en la institución y lo que la institución ha logrado también en ellos, pues esto nos llena de alegría. Lo mismo lo que es la percepción de autoeficacia. Esto posteriormente podríamos nosotros abundar sobre ello, pero la autoeficacia es un constructo que dentro de la psicología social es la percepción de sentirme contento, sentirme satisfecho, sentir que soy eficaz en lo que estoy haciendo. Es decir, en una palabra coloquial, es sentirme pleno. Cuando nosotros tenemos una autopercepción de que estoy haciendo bien las cosas, de que me están saliendo bien, pues ciertamente que emocionalmente repercute de manera positiva. Otro elemento es el reconocimiento por parte de las autoridades escolares, los padres de familia o la inspección, decirnos, maestro, maestra, su escuela es modelo, su escuela está haciendo bien las cosas, ustedes van por buen camino. Pues ciertamente que es un reconocimiento que emocionalmente tiene una valencia positiva y esto viene a repercutir en la institución. También cuando los padres de familia, la ciudadanía, buscan nuestra institución por un reconocimiento y entonces esto se ve reflejado en una alta matrícula escolar, es satisfactorio para el director, para la directora, para los profesores que laboran en nuestra institución. Los incentivos económicos por la labor que estamos desempeñando y que esto viene por parte de los propietarios de la escuela, o podríamos decir el reconocimiento de las congregaciones religiosas en caso de que nosotros pertenezcamos a una de ellas. Y también las relaciones sanas entre colegas, entre padres de familia. Estos elementos, maestros, estos elementos son elementos que tienen como una repercusión emocionalmente positiva y creo que tendríamos nosotros que promoverlo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos acontecimientos, podría decir, que tienen una valencia emocional negativa? Podría decir, por ejemplo, la urgencia por tener los entregables a tiempo. El nervio, el estrés, la situación del tiempo que nos está comiendo, esto ciertamente que emocionalmente nos afecta. El sentirnos observados por los padres de familia, inspecciones y otras autoridades, los superiores o dueños del colegio, superiores, hablo de superiores religiosos o dueños del colegio, sentirnos observados. Sentir que están midiendo nuestro desempeño también afecta nuestro estado emocional. La competencia entre colegas, la impotencia ante las actitudes de algunos alumnos y padres de familia, la urgencia por tenerlos entregables a tiempo, y no solo tenerlos a tiempo, sino tenerlos bien también. ¿Y qué decir de las urgencias económicas? Creo que aquí maestros, maestras, directores de colegios no me dejarán mentir, o más bien estarán de acuerdo conmigo que este es un factor muy importante que emocionalmente pega y a veces es muy difícil poder controlar nuestros estados emocionales cuando tenemos números que nos están diciendo algo y que nos están diciendo que la situación del colegio es crítica. Lo mismo que los problemas personales, los problemas familiares afectan, aunque algunos dicen, ¿sabes qué? Yo en mi trabajo mis problemas los dejo afuera y entro a mi trabajo. Pues esto implica una madurez emocional, pero a veces no tenemos esa capacidad de ponerlos, decir, sabes que mis problemas personales se quedan afuera y yo entro como si nada pasara en mi casa. No, a veces no lo llevamos y también afecta emocionalmente. El cansancio, el mal dormir, no comer a sus horas, etc. Estos elementos, por decir algunos, maestros, y que yo les invito que en el chat empiecen a poner algunos factores que me hayan hecho falta aquí. Estos factores, maestros, afectan emocionalmente. Y por supuesto que cuando hay una valencia negativa, cuando estamos viviendo emocionalmente una experiencia de manera negativa, pues va a afectar en la educación.
y por supuesto que no va a abonar a lo que es la educación desde el corazón. Podríamos decir que cuando hay una valencia emocional negativa, lo que va a prevalecer en la educación es más bien un educar desde la parte visceral de la persona y no desde el corazón. Y recordemos que cuando educamos desde el corazón siempre los frutos serán serán positivos y serán mejores. Bueno, pues estos son algunos acontecimientos. Pero ¿qué pasa, maestros, cuando estamos viviendo acontecimientos con valencia negativa? Y podríamos decir cómo nosotros podemos identificar que una emoción está afectando nuestra vida laboral o nuestra vida, podríamos decir, vocacional, nuestro desempeño docente. ¿Cómo podré identificar que es una emoción y que estamos tocados por la emoción? Bueno, aquí tenemos que nosotros entender la fenomenología de la emoción, es decir, los rasgos directamente observables. Como terapeuta, como psicoterapeuta, muchas veces nos encontramos con que las personas no saben identificar el rasgo emocional, no saben cuando están viviendo una emoción y a veces ni siquiera distinguir la emoción. ¿Cómo nosotros podemos distinguir que estamos viviendo una emoción, sea de valencia positiva o valencia negativa? Bueno, primero tenemos que entender que es una sensación cualitativa y singular. Las emociones, maestros, y esto es una primera cosa, las emociones no son universales. Podríamos decir, el amor es universal, el concepto del amor es universal. El concepto del bien es universal, el concepto de la alegría es universal, pero la forma en que vive la alegría cada persona es cualitativamente singular. Es decir, yo puedo vivir la alegría de una manera distinta, la alegría es una emoción, el amor es un sentimiento, pero la emoción es cualitativamente singular. Aquí quiero detenerme un momentito porque a veces nosotros como directivos o cuando tenemos la función de directivos de las escuelas o como docentes, nosotros decimos, es que lo que tendría que manifestar ante este acontecimiento es esto. La manifestación y la forma de vivir la emoción es totalmente personal, es cualitativa y es singular. No es universal, no todo el mundo vive la alegría de una manera igual. No todo el mundo vive el enojo de la misma manera. No todo el mundo vive la frustración de la misma manera. Por lo tanto, tendríamos que empezar a distinguir que cuando una persona está viviendo una emoción, no forzosamente se refleja con lo que nosotros tenemos del concepto de emoción. ¿Quién es entonces quien me tiene que decir que está viviendo una emoción que está afectándole la misma persona que lo está viviendo? Por eso es muy importante que lo identifique y no solamente que lo identifique, sino que lo aprenda a externar. Peter Salovey y John Mayer, que son los creadores del del constructo emocional, perdón por el trabalenguas, del constructo emocional, nos dice que Peter Salovey y John Mayer nos dice que no solamente es necesario autopercibir la emoción, sino también saberla externar para después saber reparar esta emoción. Entonces, ¿quién me puede decir que está viviendo una emoción? ¿Quién me puede decir, oye, estoy desagusto, estoy mal, estoy preocupado o preocupada, o estoy en una situación de incomodidad? La misma persona que lo está viviendo. Y es necesario que lo externe, porque recordemos que no las vivimos de la misma manera. El segundo elemento es que es una aparición súbita, no son programables, ¿eh? No es que diga, ay, pues dentro de una hora voy a estar contento, dentro de una hora me voy a enojar, o dentro de una... No, es una aparición súbita. Es decir, estas se activan como si fuera un resorte de acuerdo al elemento motivador que estoy recibiendo. Si yo recibo una motivación que me genera una emoción, pues inmediatamente se manifiesta de manera súbita.
Yo aquí suelo poner el ejemplo, maestros, maestras, yo suelo poner el ejemplo cuando estamos en un estadio de fútbol. El momento que cae un gol, que nadie lo ha programado, todo el mundo salta. Es una emoción súbita. Es una emoción que no ha sido programada. Es una emoción que se está viviendo en el momento. Pues así es la situación. Cuando un padre de familia se nos presenta con una situación desagradable, nosotros vivimos una emoción desagradable y esta es de aparición súbita, o de enojo, de tristeza, o de alegría, o de lo que sea. Pero es de manera súbita. Es imprevisible. Y aquí un cuarto punto que me gustaría también detener un momento es que es de corta duración. Es decir, las emociones las dejamos ir pronto así como aparecen. Dura poquito. O tiene que durar, o sea, no dura mucho tiempo. Alguien que se enoja porque no le gustó una situación y que el enojo lo dura varios días, pues habría que pensar si de verdad es un enojo o ya es un sentimiento el que trae, porque la emoción se va pronto, pero el sentimiento perdura. Entonces es de corta duración. Y en blanco he puesto como para resaltar que se desencadena de un proceso cognitivo. ¿Por qué lo puse en blanco? Porque aquí centraré en la fenomenología de la emoción, aquí centraré en dónde nace la emoción, cómo surge una emoción. Hay una inducción de cambios fisiológicos, o sudas, o te duele la cabeza, o el estómago lo sientes de una manera que te empieza a revolver, que empiezas a sentir situaciones estomacales, o etcétera. Hay unos cambios en el cuerpo y entonces hay un problema fisiológico, ¿verdad? El séptimo punto es que van a inducir o van a tener una tendencia a que se realicen determinadas acciones. Quien se enoja a veces sale y golpea la puerta, quien se enoja grita, quien está alegre también dice un hurra y viene la sonrisa. Es decir, hay una tendencia, o quien está alegre tiende a abrazar, es decir, la emoción lleva a realizar una determinada acción. Y el octavo punto es que van acompañadas por placer o dolor. Es decir, hay una valencia, o me es agradable o me es desagradable lo que estoy viviendo. Estos son los 8 elementos para el cual nosotros nos sirve para identificar una emoción, identificar un estado emocional, qué es lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo. Bueno, una vez que nos queda claro la fenomenología de la emoción, los rasgos que nosotros directamente podemos observar en nosotros mismos si ponemos atención, pues entonces tendremos que centrarnos en este quinto punto, que es la situación cognitiva. ¿Cómo es que se forma una emoción? ¿Cómo es que surge una emoción? Fíjense que hay podemos decir, una teoría tradicional que dice que las emociones ya las tenemos en el ADN y sin embargo la teoría científica dice que no, que la emoción nosotros la generamos. Y para generar la emoción, es decir, para hacer que surja la emoción, para hacer que nosotros vivamos esta emoción, pues tienen que venir varios elementos. Hay 4 elementos. Primero, la acción cerebral. Esto es importante. Sobre todo la cuestión de conceptos, la cuestión de la imaginación, la cuestión de los diálogos internos que tenemos, es decir, este diálogo que nosotros podemos tener entre nosotros, ¿verdad? Entonces, estas acciones cerebrales, esto que es la parte cognitiva, es la que va a ir alimentando y generando la emoción. Después vienen las propiedades físicas del cuerpo a través de los 5 sentidos, como percibimos nosotros las cosas, y la interpretación que damos a eso que estamos viendo, que estamos probando, que estamos tocando o que estamos escuchando, la interpretación que damos, y esa interpretación viene muy de la mano con la cultura del entorno, con la cultura en la cual nosotros estamos formando. Y por supuesto también
por la educación personal. Es decir, la educación que nosotros hemos recibido de la escuela, de la casa, etc. Estos 4 elementos van a ser muy importantes para que nosotros nos formemos o nosotros le demos una interpretación a la parte emotiva que estamos viviendo. Por eso es que tiene que ser muy singular, es muy singular y muy particular. No es lo mismo como vive un acontecimiento, por ejemplo, de la muerte o un funeral de una persona en la India, que como la vivimos nosotros en México. El concepto de la muerte en México que el concepto de la muerte en India, o el concepto de la muerte en un pueblo anglosajón. Y que podremos decir, pero la muerte es un problema emocional, es una situación emocional también, que toca las emociones. Sí, pero se vive porque hay un entorno cultural, ¿verdad? La acción cerebral entiende la muerte y el cuerpo vive la muerte de esa manera, pero el entorno cultural y la educación de la persona da una interpretación distinta a la emoción. A veces nosotros nos cuestionamos por qué la gente no vive las emociones como nosotros las vivimos. Es que deberías de estar sintiendo dolor en este momento. Es que te debería de dar gusto lo que estás viviendo. Pues para ti esto te genera gusto, te genera alegría, pero para mí no. Porque mi entorno personal, mi educación personal y mi entorno cultural me dice otra cosa. Aunque cognitivamente, aunque la parte del entendimiento me dice esto, pero mi cultura y mi educación me dice otra cosa. Esto a mí, ciertamente que la parte terapéutica es la parte que me interesa trabajar mucho porque decimos, si es parte de la cultura y parte de la educación de la persona, esto se puede modificar y se puede modificar lo que es la tendencia a la construcción de las emociones. Y entonces la podemos modificar para vivir emociones positivas, emociones, podríamos decir, sanas, emociones que incluso cuando las estamos viviendo o cuando hay una emoción o hay un acontecimiento, por corregir, un acontecimiento que es negativo, un acontecimiento que es fatal, tenemos, aunque duele, tenemos la posibilidad de emocionalmente no nos haga tanto daño o no nos genere daño. Por decir así, cuando tenemos que despedir a un maestro, que tenemos que suspender de labores a un maestro, a lo mejor la situación está muy tensa, pero tenemos la posibilidad de que esta situación tensa, negativa que estamos viviendo, no la vivamos de una manera intensamente emocional que nos afecte de manera física y nos afecte de manera salud y psicológica. Porque hay una posibilidad de manejar la emoción. Bueno, esta es la forma en la que se van construyendo las emociones. Entonces, el proceso de la construcción emocional, pues, dentro de la psicología, dentro de la inteligencia cognitiva, la inteligencia emocional y la parte cognitiva, esto suele llamarse inferencia perceptual o cognición corpórea o cognición fundada. Y con cognición corpórea porque se percibe a través del cuerpo, vamos, de los sentidos. Pero perceptual es porque yo lo percibo y doy una interpretación. Y la cognición fundada porque yo estoy fundándome en antecedentes que tengo de ello. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros vivimos un acontecimiento? Vamos a suponer, voy a poner el ejemplo de que me llega una supervisión y entonces yo en la supervisión ya estoy nervioso, ya estoy viviendo un poquito de estrés, no quiero que me moleste nadie, no quiero que ni una mosca venga porque necesito salir bien de la supervisión escolar. ¿Por qué sucede esto? Porque son suposiciones que hace nuestro cerebro de lo que está sucediendo en el mundo, es decir, de esa supervisión. Supongo que viene a controlarme, supongo que viene a observar, supongo que viene a hacerme algunas observaciones, supongo que viene a sancionarme, supongo. Y entonces dejamos que el cerebro vaya imponiendo significados a ese ruido que está en nuestro entorno, pero en base a experiencias pasadas
Y aunque nosotros no lo hayamos vivido, pero tenemos el dato o tenemos la información que a otros les ha ido mal o que a otros les ha estado, y entonces cuando decimos supervisión, entendemos que es una situación no tan positiva y que no queremos esa experiencia. Entonces, en base a experiencias pasadas o la transmisión de otros de las experiencias pasadas, pues nosotros vivimos esto y comprobándolas con la cacofonía que llega a nuestros sentidos. Entonces, a veces decimos, es que esto no me cuadra, no me choca. Y el cerebro selecciona lo que cree pertinente e ignora el resto. Entonces empezamos a vivir una parte emocional y una parte muy difícil. Una parte con una valencia negativa. ¿Por qué le estoy dando por qué estoy dándole este tinte a las supervisiones? Porque platicando con ciertos colegas y también por experiencia personal al inicio de mi ejercicio como director, pues siempre decían, llegó el supervisor, híjole, nos poníamos y nos levantábamos y nos poníamos así casi rectitos y suspendíamos todo por atender al supervisor. Y entonces nos poníamos un poquito tensos ¿pero por qué? ¿Por qué suceder esto? Bueno, pues porque dejamos que el cerebro esté imponiendo situaciones y que diga, ojo, aquí hay un foco rojo y que dé selección. Cuando nosotros podemos trabajar a la inversa, ¿verdad? Voy a hacer en este momento un ejercicio que me gustaría que lo tomaran en cuenta. Yo he puesto ahí una frase. Y que me gustaría que cada uno de ustedes me dijera qué es lo que piensa, aunque ya los predispuse con la situación y con el comentario que hice ahorita, y a lo mejor ya no me sale tanto el ejercicio, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si recibiéramos una llamada telefónica del supervisor escolar? Pónganme sus comentarios en el chat, por favor, de esta intervención que les voy a decir. Que les dijeran, maestro, maestra, que el inspector estuviera en el teléfono y dijera, maestro, maestra, por favor, le pido pasar a la inspección lo antes posible. Hay un tema que debo tratar con usted. ¿Qué pensarían? ¿Qué emoción vivirían? Quisiera que los participantes me lo pusieran en el chat. ¿Qué pasaría si el inspector levantara la bocina de su teléfono en su oficina y les llamara a ustedes y les dijera, maestro, maestra, por favor, le pido pasar a la inspección lo antes posible, por favor? Hay un tema que debo tratar con usted. José Luis, ¿Me ayuda? ¿Sí? me parece en lo que van respondiendo, ya vamos recibiendo las respuestas. Te voy a leer los de los comentarios que hemos tenido, de hecho. Cuando hablábamos de los factores y qué factores se consideraban que afectan las emociones, ellos nos decían que la autoestima puede ser uno de los factores, la burla y agresión por parte de compañeros, experimentar emociones y no saber cuáles se están manifestando, o que otro factor puede ser que, dice, un factor que afecta sobre todo a los alumnos es el miedo al error o a que se burlen de ellos. Hay algunas preguntas que nos han estado haciendo que te dejaré para el final, para que respondamos al final de la sesión. Y sobre los comentarios de ahora, pues ya tenemos respuestas. Te las voy leyendo. Adelante. Dice, ¿pensamos primero en algo negativo o algo que omitimos en nuestra labor diaria? ¿Qué habré hecho? Y siento ansiedad. Otro nos dice, siento ansiedad. Otro comentario nos dice, me pondría nerviosa y me cuestionaría que hice algo mal. Miedo e incertidumbre. Otro comentario, temor. Angustia y miedo. Angustia, inquietud. Me asusto. Incertidumbre, incertidumbre, incertidumbre. Pensaría que algo es importante, tal vez grave. Que es algo importante, tal vez grave. Sentir nervios.
me pongo nerviosa y comienzo a pensar qué podría ser, esperando que no sea nada malo. Primero que nada estaría intrigado, pero también un poco nervioso. Sin embargo, he aprendido que una supervisión sirve más que nada para aprender, depende de cómo lo tomemos. Esto nos lo comenta Edsel Velázquez. Y otro comentario también que nos ponen es, ¿qué hice mal? Y mi corazón latiendo a 1000 por hora. Pensamos que algo hice mal, pensaría que algo hice mal y me van a llamar la atención. Momento de preocupación, creer que es por algo negativo o alguna cuestión negativa, sentiría miedo, angustia, miedo. Hasta el momento son las respuestas. Muchas gracias. Fíjense que prácticamente esperaba estas respuestas. ¿Por qué razón? Voy a explicarlo y voy a explicar cómo surge la mente y cómo hago conexión con lo explicado anteriormente. Se puede decir que este enunciado está ya casi, podríamos decir, pues con una tendencia, es tendencioso, una tendencia a que la reacción sea de esa forma. ¿Por qué? Porque nosotros culturalmente cuando escuchamos lo antes posible, si yo le quitara lo antes posible, esa es la urgencia, ¿verdad? Si yo le quitara eso y dije, maestro, por favor, le pido pasar la inspección, hay un tema que debo tratar con usted. Este asunto de lo antes posible, la urgencia, ya da una determinación que nos mete miedo o que nos pone nerviosos o angustiados. Pero ¿en dónde está esto? ¿En dónde está? Pues en la parte cultural. Porque yo podría pensar que, yo podría decir, si tengo una formación un poquito más culturalmente abierto a lo positivo, yo podría decir, maestro, por favor, le pido que lo antes posible pase por la oficina porque hay un tema que debo tratar con usted. Diría, me he ganado algo y tengo que resolver mañana. A lo mejor gané un concurso y tengo que prepararme para ir al Machu Picchu o al Perú mañana. Es por eso la urgencia. O a lo mejor hay una situación una cuestión económica que se va a ejercer en el colegio y que lo tengo que ejercer lo más pronto posible. Pero es que tendenciosamente nosotros cuando escuchamos ciertas palabras, culturalmente le damos diríamos, un sentido negativo. Y esto es precisamente qué pasa cuando nosotros vivimos ciertas emociones, pero es un constructo que nosotros tenemos. Es decir, que tenemos ya como cultura, que tenemos como una cuestión ya que está grabada posiblemente en nuestro cerebro. Y esto se puede modificar, porque si nosotros pensáramos más en positivo, a lo mejor la angustia vendría abajo. Es decir, tendríamos una situación de esperanza, que es una valencia positiva, ¿verdad? Esto que estoy poniendo como ejemplo, que bueno, pues para poderlo trabajar a eso, el inspector tendría que también trabajar de una manera distinta en su construcción lingüística para poder decir, venga a mi oficina, porque podría decir, maestro, por favor, le pido pasar la inspección lo antes posible. Hay un tema que tengo que tratar con usted y son buenas noticias. Oye, ya cambia eso de buenas noticias, ¿verdad? Pero somos nosotros los que tenemos que hacer la interpretación y reflexionar sobre cómo estamos viviendo las emociones. Este es un ejemplo muy sencillo y a lo mejor hasta tendencioso. Pero hay otro tipo de emociones que son muy de todos los días, que nosotros siempre le damos una acepción negativa, que siempre le damos una interpretación negativa, siempre esperamos lo negativo. Entonces, esto depende de nosotros, no depende de la otra persona. Y entonces tenemos que trabajar las emociones de esa manera. Yo agradezco a ustedes que la participación, vamos a seguir por cuestión de tiempo, porque de esto habría mucho, pero mucho que comentar, pero vamos a seguir. Entonces, ¿qué sucede entonces para poder trabajar? Bueno, cada vez que nuestro cerebro tiene una inferencia conceptual, como de me urge, como es importante, como lo antes posible tiene que pasar,
prepara cambios automáticos en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que acabamos nosotros de percibir? ¿Qué es lo que ustedes acaban de decir? Bueno, yo me angustiaría, me pondría nervioso, tendría que pensar que me faltó, etcétera, porque cambia cada vez de que nuestro cerebro tiene una inferencia perceptual, prepara cambios automáticos en nuestro cuerpo. Y así cada vez que llegamos a un concepto, a nuestro cerebro, en realidad es una manifestación de un conjunto de pautas neuronales que representan nuestras experiencias pasadas. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces somos parte histórica de las emociones que estamos viviendo. Aquí, ¿por qué es importante señalar? Porque a veces culpamos de la emoción que estamos viviendo a otros. Es que estoy enojado por tu culpa, es que me hiciste enojar, es que las cosas van mal, es que mira cómo me tienes. Espérame, yo no te tengo. Tú eres quien estás así. Solamente tú eres responsable de tus propias emociones. ¿Por qué? Porque echaste mano de tus experiencias pasadas. Las experiencias pasadas no las podemos modificar y no las podemos cambiar, pero tenemos que tener la esperanza de que lo que viene es bueno y que puede haber cosas buenas. Por lo tanto, nuestra educación o lo que la cultura nos ha impuesto, nosotros podamos darle una interpretación distinta. Es así como se van construyendo las emociones, por lo tanto, no es válido que cada uno de nosotros, cuando vivamos una emoción negativa, hagamos responsable a otros de la emoción que estamos viviendo. Somos los que hemos generado la emoción que estamos viviendo y la generamos de esta manera. ¿Cómo podemos trabajarla? ¿Cómo podemos modificarla? Pues esto es lo interesante. Yo quiero proponerles en este cómo, lo siguiente. Miren, aquí yo les voy a poner un cuadrito. Este cuadrito no es de elaboración propia. Yo estoy muy de acuerdo con este cuadro. De hecho, lo he adoptado como parte de la terapia, porque es clave fundamental para la terapia racional emotivo-conductual, que es de Albert Ellis. Si alguien tiene por ahí un acercamiento con Albert Ellis, se lo recomiendo. Hay un libro muy bueno que se llama Cómo ser feliz y que tiene esta teoría. Nosotros vivimos todos los días acontecimientos, que es el A. Y estos acontecimientos, antes de convertirse en una emoción, los acontecimientos tienen un sistema de creencias, es decir, los pensamientos. A veces no nos damos cuenta cuando pasamos del A al C, pero antes del C está un B, y son las creencias que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que creo? ¿Qué es nuestra educación? ¿Qué es lo que me educaron? Los niños no lloran, por favor, no llores, porque si lloras eres un marica. Las niñas bonitas no se enojan. Si te enojas, dejas de ser bonita. Son tipos de creencias. Es que si tú me haces, yo reacciono así. Tipos de creencias. Es como si fuera el control de la televisión. Mira, pícale aquí, cambias de canal, entonces pícale aquí, me voy a enojar, pícale en esto otro, me voy a contentar, pícale aquí, voy a sonreír, pícale aquí, voy a saltar. Le damos el control de nuestras emociones a otros, pero son parte de nuestras creencias. Entonces, nosotros pasamos de estos acontecimientos que vivimos a través de los sentidos, de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que olemos, de lo que comemos, de todo esto, pasamos a una reacción emotiva, pero no nos damos cuenta que antes de pasar esa reacción emotiva, pasamos por un sistema de creencias. Solamente que el sistema de creencias, maestros, maestras, hay un tipo de creencias que son irracionales. Y normalmente la gente que se mueve, a ver, no sé si perdí la pantalla. ¿Estoy todavía en la pantalla? Sí, vemos tu pantalla y te vemos a ti. Ok. La gente que se mueve emocionalmente negativa normalmente tiene un tipo de creencias irracionales. Y la gente que trata de trabajar un poquito más con su inteligencia emocional vive creencias racionales. Ahora, yo quiero hacer aquí el énfasis de que hay creencias racionales, que la voy a poner aquí como lo ven,
RB, racionales, creencias racionales, que son preferentemente positivas, y creencias racionales que son preferentemente negativas. Mientras estemos nosotros trabajándonos en un punto de creencias racionales, no importa si sean negativas o positivas, nos van a ayudar mucho. Pero ojo si nos movemos en un conjunto o en un mundo de creencias irracionales, que la identifico con la IB, porque son de obligación positiva y de obligación negativa. Piense bien, las racionales son preferentemente y las de irracionales son de obligación, tanto positivas como negativas. ¿Cómo selecciono o cómo identifico cada una de ellas? Aquí pongo dos ejemplos. Para la evaluación preferentemente positiva, que es racional, son primero relativas, no son determinantes, no son absolutas. No es que tienen que ser así, son relativas y se evalúan de manera positiva. Por ejemplo, nosotros, para poder tener una percepción emocionalmente sana, algunas veces, o más bien tenemos que decir para algunas suposiciones, podremos decir, yo supongo que van a aceptar la propuesta que yo les estoy diciendo. No estoy afirmando, es una suposición. Y me preparo para que si hay una respuesta negativa, pues es una suposición, yo lo supuse nada más, no lo afirmé. O tal vez estarán de acuerdo conmigo. Es relativo y es de manera positiva. En cambio, las irracionales son absolutas y siempre se manejan con el tengo que, tiene que, debo o debe. Fíjense bien ustedes, pongan atención cuando hablen, es que tiene que aceptarlo. Espérame, y si no lo acepta, ¿qué pasa? Pues me enojo, hago el berrinche, le odio, le digo, le peleo, porque tiene que, no hay otra alternativa. Pues es irracional. Nadie tiene un deber hacia ti. Me tiene que amar, me lo tiene que reconocer. No, te lo puede reconocer, pero como obligación no está. Y entonces nos hacemos mucho daño cuando nosotros entendemos o creemos que esto es una obligación, ¿verdad? Y entonces emocionalmente nos vemos afectados. Entonces deben de aceptar mi propuesta. Es, por ejemplo, uno de los ejemplos es que deben, no hay alternativa, la deben de aceptar. No tienen por qué no estar de acuerdo conmigo, no tienen otra alternativa. En lugar de tal vez pueden estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Este es el mundo emocional, es el mundo como nos movemos y el daño que nos hacemos a veces nosotros mismos. ¿Qué pasa con, bueno, pues aquí están los ejemplos. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en un punto irracional? Pues ciertamente que muchas veces nos encontraremos con topar con pared. Con topar con pared y la situación no nos va a ayudar mucho. Esto, maestros, va a afectar mucho el desempeño que nosotros tengamos. Y recuerden que como docentes y como directivos, somos quienes estamos pautando también seremos el termómetro emocional de la institución. No es porque dependa de nosotros, sino porque a veces cuando el líder está tenso, transmite esa tensión a los demás. Y a lo mejor los otros pueden hacer caso omiso si son emocionalmente inteligentes, ¿verdad? Pueden hacer caso omiso a esa tensión, pues es tu tensión, estás tenso tú, no yo. Pero cuando nos encontramos con personas que no saben manejar sus propias emociones, podemos influir también en esta parte emocional. Por eso es muy importante que nuestro mundo emocional como docentes, como directivos, sea un mundo emocional sano.
porque entonces la educación, el proceso educacional llegará a ser sano. Fíjense que quiero aprovechar, fíjense que hoy en la mañana en una estación de radio, que es Radio Fórmula, a ver si no me cobran el speech, estaba escuchando en las noticias una breve biografía del líder ruso. Y, híjole, es una biografía muy, muy dura, muy cruda, y entonces uno entiende por qué el pensamiento de la persona. Lo mismo que cuando nos metemos a estudiar la biografía de Adolf Hitler. Híjole, uno entiende por qué, porque no hubo esta situación de un sostenimiento emocional positivo, y aquí no quiero que se me tilde de que estoy haciendo o estoy juzgando personas, porque no, pero sí es muy importante cómo es cuando no hay un entorno emocional positivo, la educación no puede venir positiva. Y los primeros responsables de la educación emocional de los niños son los padres de familia, pero después de los padres de familia estamos nosotros. Porque cuando no se vive el entorno emocional positivo en un seno del hogar, en un seno familiar, lo puede no sustituir, pero sí soportar, fortalecer la escuela. Y por eso es muy importante que nosotros vayamos también con un aspecto emocional positivo. ¿Cuál puede ser una de las propuestas para ir manejando asertivamente nuestras emociones? A ver, yo aquí voy a poner el caso de la reparación emocional. Maestro, maestra, cuando tú te veas en una emoción de valencia negativa, cuando tú te veas un poquito, primero observa y reflexione. No actúes inmediatamente. Observa y reflexiona. Es decir, mete tu parte cognitiva, entiende, valora si es irracional, si es racional lo que estás haciendo, valora tu entorno educacional, valora el entorno educacional del otro, el entorno educativo, perdón, del otro, valora la cultura en la que estás, observa, reflexiona. Dialoga. Para poder hacer esto y para poderte preparar a la observación y la reflexión y el diálogo, aquí hay un recurso que la tercera escuela psicológica nos ofrece, que es la regulación respiratoria. A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio, si nos lo permite, tenemos solamente 5 minutos ya. Un pequeño ejercicio. Cierra tus ojos y comienza a respirar. Respira profundo. Suelta tu respiración. Vuelve a respirar. Y mientras vas respirando, acompaña tu respiración para recorrer cómo está tu respiración en el cuerpo. Es decir, haz consciente cómo estás respirando. Suelta tu respiración y vuelve a respirar. De manera pausada, de manera tranquila. Respira. Aspira. Respira. Aspira. Este pequeño ejercicio, si tú lo haces 2, 3 minutos, cuando estás viviendo una emoción de manera negativa, seguramente que te traerá la tranquilidad y podrás reflexionar y podrás dialogar. Y por supuesto, cuando tú estés reflexionando, dialogando, analiza este ABC. Si realmente lo que estás viviendo o lo que te está generando conflicto es por algo irracional, por algo que estás exigiendo que no deberías de exigir. O algo que tenía otras salidas. Y finalmente, actúa.
Es la forma en la que nosotros vamos reparando emocionalmente estos acontecimientos que estamos viviendo y tenemos posibilidad de vivir este mundo emocional de manera positiva y aportar a la educación desde nuestro corazón, desde un cariño, desde un amor, desde una parte emocional con valencia positiva, es decir, desde una inteligencia emocional. Aquí dejo mi presentación en este momento. Julissa, no sé si hay preguntas. Estoy para las preguntas. Adelante. Muchas gracias, José Luis. Sí, tenemos dos preguntas. Una es, ¿cómo hacer que los alumnos dejen fluir sus emociones? ¿Qué herramientas puedo usar? Y la otra es, ¿qué tan importante es que el alumno aprenda con alegría? Ok, bueno, lo primero, ¿cómo dejar que el alumno fluya sus emociones? Esto es parte de la educación, es parte de la educación. Yo pienso que este elemento de haber o de la intención de poner la educación emocional en los programas de estudio es una forma de hacerlo llevar. Sin embargo, aquí no es un trabajo solamente de los maestros. Esto tiene que ser un trabajo conjunto entre padres de familia y maestros. Tiene que ser en conjunto. Es decir, cuando un padre de familia sabe también cómo educar emocionalmente a sus hijos, pero también debe de saber el maestro cómo educar emocionalmente a los hijos. Para ello, es indispensable que los docentes y los padres de familia también tengan la noción de lo que es la educación emocional, porque no hay otros quien puedan educar a los niños más que nosotros mismos, los adultos. ¿Verdad? Y la segunda pregunta, Julissa, ¿me la recuerdas? Claro, ¿qué tan importante es que el alumno aprenda con alegría? Totalmente, o sea, es muy importante. Podríamos decir, nunca se puede llegar a un aprendizaje en ambientes hostiles o hostiles, como dicen. Nunca se puede llegar a un aprendizaje en momentos de tensión. Nunca va a lograr un aprendizaje un maestro que llega gritando al salón de clase, ¿verdad? Nunca va a llegar a tener buenos resultados un maestro que llega. Es posible que le dé en el momento el resultado de decir, pues sí están aprendiendo, pero al día siguiente se les olvidó. La respuesta es inmediata por satisfacción del maestro y no por la situación del aprendizaje. En cambio, cuando el maestro llega con alegría, cuando el maestro está abierto también dentro de la comprensión y que a veces le ponemos como tolerancia, como sinónimo la tolerancia al alumno, el acompañamiento, etcétera, se dan mejores resultados en el aprendizaje. Muy bien, José Luis, te agradecemos mucho. No sé si quieras dar algunas últimas palabras para cerrar el webinar del día de hoy. Tuvimos muchos comentarios, hay comentarios de agradecimiento por lo compartido. Entonces, pues lo último con lo que quisieras cerrar y despedirnos el día de hoy. Sí, yo primero agradecerles a todos ustedes el espacio que han hecho en esta tarde para poder acompañarnos en este webinar y sobre todo no tenerle miedo, no tener miedo a identificar las propias emociones, no tener miedo a enfrentarse a las propias emociones, pero sobre todo no tener miedo a reparar las emociones. Este es un camino que no se logra de la noche a la mañana. Tengan paciencia, los que no lo han logrado, los que lo han logrado, felicidades y seguir transmitiendo con alegría nuestros conocimientos para que se logren mejores aprendizajes. Muchas gracias a todos. Julissa, está cerrado tu micrófono. Ya lo prendí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, José Luis, por estas palabras. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales para que continúen enterándose de los próximos webinars que vamos a tener. En caso de que quieran volver a ver el que estamos terminando el día de hoy, habrá una retransmisión en las próximas semanas y a través de sus redes sociales, de nuestras redes sociales, pueden enterarse de la fecha en que haremos esta retransmisión. Y para finalizar, les estamos
proyectando en pantalla nuestro próximo webinar, que es deserción escolar. Es el miércoles 6 de abril y los invitamos a que se puedan inscribir y tomar el webinar. También les estaremos proyectando en pantalla un código QR y en el chat les estaremos compartiendo la liga para una encuesta de satisfacción. Para nosotros sus comentarios y la retroalimentación que ustedes nos pueden dar es muy importante. Y solamente necesitan escanear este código QR. Si ustedes están visualizándonos desde su computadora, bien, con el celular pueden escanearlo, y si están visualizándonos desde su celular, les compartiremos la liga en donde pueden ingresar a la encuesta en el chat, que en un momento se las pondremos. Agradecemos nuevamente, José Luis, agradecemos a todos su participación, su asistencia, y les pedimos que sigan asistiendo a los webinars de Grupo SM. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.